y el aprendizaje. Cuando era más chico, ya habían consultado y un médico de mucho prestigio en nuestro país lo diagnosticó como un simulador. ¿Qué tengo que preguntar con estos datos que nos refieren? ¿Qué hay que investigar acá? ¿Quién era el médico? No, bueno, sobre todo en el área que hago yo, ¿no? Que cuando me llegan ya vienen tamizados, pero Si ve peor de día que de noche. esa es una. Y otro dato que es muy importante si estamos pensando en algo que, si empezó a edades tempranas, puede ser genético. Si Si hay tiene, familiares afectados, ¿eh? Porque a veces se nos pasa esto en la consulta y lo tenemos que preguntar porque allana mucho el camino. O sea, con un hermano menor que tiene una afección similar, difícilmente estemos hablando de un simulador. Y si hay algo que aprendimos es que hasta no tener todas las pruebas agotadas, no tachamos a nadie, no tildamos a nadie de simulador, ¿eh? Y menos en gente joven que tienen pocos cambios al fondo de ojo. La visión era de 1/10 en ambos ojos, miopía de 5, biomicroscopía normal, y este era el fondo de ojo. ¿Alguien quiere decir lo que se ve? Que no se ve mucho tampoco, ¿no? Yo lo único que veía en el fondo de ojo, porque estas fotos a veces son engañosas, era una alteración en la mácula, nada más. Y que seguramente le iban a pedir una autofluorescencia, la pone de manifiesto, se nota más, ¿sí? Miren. ¿Alguien quiere decir algo de lo que está viendo? ¿Qué tenés que pensar en un Stargardt cuando es una alteración de este tipo? Porque si fuera La un BES, verdad, tendría la visión mucho mejor que la que tiene. sí. Y No teniendo clínicamente. una alteración del epitelio pigmentario macular de esas características, quizás me inclinaría más a un Stargardt. Y de comienzo temprano, ¿no? Porque empezó a los 8 años. Entonces, yo pensaba en una distrofia macular, sea Stargardt o cualquiera de las otras que puede parecerse, era lo que pensaba, porque realmente en el resto del fondo de ojo no veía ninguna alteración significativa. ¿Sigo o alguien quiere comentar algo acá? Sí, ¿no deberías tener una hipoautofluorescencia si fuera un Stargardt o por lo menos más avanzado? Sí, estás afilado. Podés tener los flex y podés tener áreas de hipoautofluorescencia. Ya tiene 20 años, ¿no? Esta foto es reciente, así que sí. No parece el fondo de ojo de un Stargardt, pero bueno, a veces no todo es como dicen los libros. Vamos. Al OCT, que es lo que también le pedirían, se ve que tiene una alteración acá, en la zona central, en las capas externas, están como apolilladas. Hice una foto así, a mayor aumento para correlacionar el área de distrofia macular de la autofluorescencia con lo que vemos acá, que siempre son cosas sutiles, las tenemos que ir a buscar porque si no se nos pasan, ¿eh? Ven que la línea de unión de los segmentos internos y externos acá viene continua y acá está como apolillada, como discontinua. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué le pido? Ya tenemos las pruebas anatómicas. ¿Qué puedo pedir funcional para confirmar o descartar una disfunción de retina? Bueno, electroretinograma multifocal, sin lugar a Bien, dudas, y como para bien. ver un poco cómo está el área macular, eso te va a O el de indicar y flash, también, claro, tal cual. Vos con el multifocal estudias la funcionalidad de la mácula, pero con el de flash, el completo, ves toda la retina. ¿Por qué? Porque es importante, uno puede tener solo una alteración central, pero la disfunción ser mayor. Él traía este campo visual que nada, corrobora que tiene un escotoma central, ¿no? No es para pensar en una retinosis pigmentaria, ni sus síntomas, ni la forma de moverse, no tenían nictalopía,
Y cuando hago el electroretinograma, que se lo tuve que hacer con electrodos de piel, no le pude poner los de contacto corneal porque su trastorno era un trastorno, realmente era una persona que los adolescentes le dirían un rarazo. Así que hicimos con electrodos de piel que registran 1/3 más o menos de las amplitudes, pero nos mostraba que tenía una disfunción moderada de conos y de bastones. No era lo que me esperaba encontrar en una distrofia macular, que si es una lesión de área superficial chica, no debería alterar el RG. Entonces, vamos al genético. Antes, caso 2, el hermano menor, que es un varón de 14 años, lo sigo también hace 2 años, mismos síntomas, misma edad de comienzo. Este nene tenía como antecedente epilepsia, que la diagnosticaron como benigna de la infancia. La talla era algo baja para su edad, la visión un poquito mejor, 3 décimas, también con miopía baja, y su antecedente familiar del hermano mayor con lo mismo. Muy parecida a la autofluorescencia, pero con menos años de evolución. Muy parecido al OCT también, algo mejor preservado, pero ven que en la zona central es donde está la única alteración visible. Tenía un campo visual menos dañado que el hermano y le habían hecho este electroretinograma, que no estaba el estudio, el registro, pero sí estaba como informado que tenía una disfunción de la vía óptica a nivel prequiasmático o retinal en ambos ojos. Así que teniendo eso y todo lo demás, no le hice un electroretinograma yo, no era necesario. Pero sí fuimos al genético y vino con este resultado para los 2 hermanos. Tiene una mutación en uno de los genes asociados a Bardet-Biedl. No eran obesos, no era una Perdón, Lau, asociado retinosis pigmentaria. Bardet-Biedl síndrome es el gen que se asocia a los casos es una ciliopatía, ahora vamos a hablar de eso, pero es uno de los genes que se asocia a Bardet-Biedl. Pero estos chicos no tenían muchos criterios clínicos de Bardet-Biedl, entonces volvemos a preguntar. Entonces la mamá se acordó cuando le preguntamos si había nacido con un dedo de más, que es otra de las cosas que puede tener un Bardet-Biedl al nacimiento, dijo que sí, que lo habían operado cuando era bebé. Lo curioso en este caso es que uno espera, los chicos de Bardet-Biedl son prácticamente todos obesos y obesos desde el primer año de vida, o sea, empiezan con sobrepeso a edades muy tempranas. Pero lo que me enseñó esto es que uno tiene que preguntar, porque cuando nacen con un dedo supernumerario, los operan rápido y después los padres ya no lo registran. Acá aplica la que Emilio hace a veces de decir que, ¿cómo no pregunté? Porque Qué boludo se dice, Laura, aclaralo porque por ahí no entienden. yo no soy Bardet-Biedl está clarísimo, los boludos no lo van a entender. yo no soy tan ordinaria, jamás. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué es? Repasemos Bardet-Biedl. Es una ciliopatía, hoy se las clasifica así a estas afecciones, de cilias no móviles, que son multisistémicas, obviamente, de origen genético, y se caracteriza porque presentan prácticamente el 100% de los pacientes tienen distrofia retinal de bastones y conos. Entonces, por eso nos tocan de cerca, porque una de las primeras cosas, si no les llama la atención que nazcan con un dedo de más, sí nos tiene que llamar la atención que tienen una distrofia retinal de comienzo muy temprano, ¿sí? Se asocia además, en la mayoría de los casos, a obesidad, polidactilia y otras complicaciones. La más frecuente de ellas es la renal. Tiene herencia autosómica recesiva, la incidencia es de unos 25.000. Hay más de 20 genes que se asocian a cuadros compatibles con Bardet-Biedl, y las cilias tienen un rol fundamental en la traducción de señales y permiten el intercambio entre las células y su medio. Y hay 2 tipos de cilia, que seguro nos acordamos de esto: las no móviles, que son estas enfermedades que llamamos ciliopatías, cuando las anomalías se dan en los genes que deberían sintetizar proteínas en este tipo de células, y son el Bardet-Biedl, el síndrome de Schubert, el riñón poliquístico, el Senior-Loken. Y las otras disfunciones de cilias móviles
son las que dan en general situs inverso, hidrocefalia o enfermedades respiratorias. Entonces, los criterios actuales diagnósticos de Bardet-Biedl son los primarios, que acá puse los porcentajes de la frecuencia con que se ven, tienen que tener 4 primarios o 3 primarios y 2 secundarios, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, la distrofia retinal es la más frecuente de todas, por eso somos nosotros los que vamos a veces a cerrar este tipo de diagnósticos y estudiamos bien a los pacientes, ¿eh? Ahora vamos a repasar algunas cosas. Obviamente la expresividad de las enfermedades genéticas es muy variable, no solo dependen del tipo de gen que está mutado, sino de cómo es la mutación y de otros factores ambientales que no terminamos de comprender, pero no todos se van a presentar de la misma forma, ¿sí? Los criterios mayores que van a estar al comienzo, en edades muy tempranas, van a ser la obesidad central, que se da desde el primer año de vida, eso es una característica, la polidactilia también, eso generalmente lo vemos desde el nacimiento, y la distrofia retinal. Todos los otros criterios mayores se van a manifestar a edades más tarde, entonces cuando estamos en este terreno somos nosotros los que tenemos que sospechar el diagnóstico. Además van a tener retraso madurativo, déficit del habla, pueden tener trastornos neurológicos diferentes y bueno, la enfermedad renal, pero tanto el hipogonadismo, el trastorno del desarrollo, neurodesarrollo y la enfermedad renal van a empezar más tarde, como dijimos. Este es un dibujito nada, para mostrar cómo según cuál es el gen mutado, va a ser el déficit proteico que tenga y la afección multisistémica variable en un caso o en otro. El que quiera ahondar tiene las referencias de los trabajos, pero estos son los genes de los 20 y pico que dijimos más asociados a enfermedad de Bardet-Biedl. Mi paciente tenía el 5. Este trabajo me causó gracia porque es un reporte que hacen diciendo de la presentación de Bardet-Biedl en adultos. Yo quiero creer que si alguien nació con el pie así, no es que se presentó en adultos, sino que se hizo el diagnóstico un poco más tarde. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que indagar. Lo más importante de la disfunción de bastones y de conos es que tiene compromiso macular temprano. Son chicos que van a tener síntomas en lo habitual de retinosis pigmentaria, con nictalopía y pérdida de visión periférica a edades tempranas y con compromiso macular temprano, que no es lo característico en la mayoría de las retinosis. El electroretinograma, en los casos que se ha estudiado, ya es subnormal a los 5 años de edad, ¿sí? Y son pacientes que entre la segunda y tercera década de la vida habitualmente tienen ceguera legal. Entonces, esta primera parte es la que más nos toca a nosotros. Como dijimos antes, la obesidad central, pero desde el primer año de vida. Son chicos que empiezan a tener un aumento de peso que sale del percentilo normal en los primeros años, y la polidactilia. El deterioro cognitivo me llamó la atención porque hallazgos relacionados al espectro del autismo tienen casi el 80% de los pacientes, que era el caso de mi paciente mayor, y no estaba diagnosticado, y no podíamos unir con flechas, ¿eh? Otros van a tener deterioro en el habla, de la capacidad de atención, también es un porcentaje alto, y la afección renal, que es variable, que puede tener anomalías estructurales o hidronefrosis o enfermedad del parénquima, es la mayor responsable de la morbimortalidad en estos pacientes, ¿sí? El 30% de los chicos lo tienen y casi la mitad de los adultos. ¿Por qué es importante? Porque si uno hace detección temprana, puede orientar a los pacientes y a los pediatras para que los vayan siguiendo, viendo la función renal de cerca. El 6% de los chicos va a requerir diálisis o trasplantes y hay ya reportes favorables con largo plazo de seguimiento de trasplantados. Entonces, si bien es una enfermedad que todavía no podemos curar, tenemos que estar atentos para ese manejo. Y esta es otra cita que me gustó y por eso la menciono.
porque no todos los pacientes que tengan mutaciones en genes de Bardet-Biedl van a tener los criterios considerados diagnósticos, ¿sí? Esto está empezando a cambiar desde que estudiamos la genética de estos pacientes. Entonces, para cerrar un poco, los diagnósticos diferenciales, siempre que vemos una ciliopatía, tenemos que pensar en Bardet-Biedl y en otras. El Usher es la causa más común de distrofia retinal sindrómica que se asocia a hipoacusia también. Entonces, como el Bardet-Biedl y otros pueden tenerlo también, tenemos que explorar un poco. Y ahí ayuda el genético. Esta es una tabla con los principales diagnósticos diferenciales. Fíjense que todos tienen distrofia retinal y enfermedad renal. Después las cosas van variando. Algunos tienen compromiso del sistema nervioso central, otros no. Obviamente no agregué toda la tabla con todos los diagnósticos. Estos son los Perdón, más Lau, eso es lo importantes. que te iba a preguntar. En ninguno de los cuadros anteriores veían nada de los oídos, y en las ciliopatías el tema de los oídos es un tema No, importante sí, también. sí, estaba, Vivi. Sí, si vuelvo a la diapo, está ¿Sí? entre los criterios secundarios. No está entre los mayores, pero está Ah, entre me los llamó la atención secundarios. porque lo venía buscando, porque digo, no, Ah. Cilia, oídos, y no No, lo sí, veía. del habla, del Ah, del oído. habla, sí. Mm. Laura, ¿quién te hace el estudio genético acá? Eh, Esta señora lo hizo por su prepaga en un lugar que se llama Genos, que no son paneles muy grandes. Lo que pasa es que este estaba dentro de las sindrómicas, para que prometo irme rápido de ahí. Genos lo hizo este, pero yo habitualmente o los mandábamos por el proyecto de Novartis a Mendelix de Brasil, que no tenía costo para el paciente, o lo derivo a la Asociación de Pacientes y ellos lo mandan a Barcelona. Acá está Roser González Duarte en DBGen, que es extraordinaria, y así se resuelve. Pero se puede mandar con una orden nuestra a cualquier lugar del mundo y se lo estudia. Uno tiene que mandar cuál es la sospecha y alguna investigación básica del pedigrí, además de los análisis. Se hace Bueno, una pero muestra de veo que saliva hoy en día. Genos también es confiable, entonces. Me parece que es como todo, es como cuando vas a buscar algo que está entre las cosas más frecuentes, sí, ellos se manejan con paneles, por ahí que tienen, no sé, 20 genes, 30 genes, y si estás ahí, bingo, el problema es cuando te da negativo, que ahí tenés que ir a exomas completos, a análisis que son más costosos, pero bueno, que tienen otra calidad. Entonces, a estos pacientes, para cerrar, hay que ir tratando las necesidades que tienen. Son pacientes que van a tener a edades tempranas síndrome metabólico, tienen alta predisposición a ser diabéticos, hipertensos, bueno, por su enfermedad renal también a requerir diálisis. Al neurodesarrollo hay que apoyarlo, en el aspecto social también. De los trabajos que estuve leyendo me llamó la atención esto, ¿no? La alta frecuencia de manifestaciones de trastornos en el espectro del autismo y prestar atención a síntomas de depresión o de ansiedad que son muy comunes en los chicos, en los adolescentes con Bardet-Biedl, bueno, en relación a los efectos que tienen, ¿no? Parece que hay bastante bullying. ¿Qué aprendí de esto? Porque todos seguimos aprendiendo, que toda distrofia retinal que empieza en la primera década de la vida puede ser sindrómica. Tenemos que tener eso en la cabeza los oftalmólogos. Entonces, siempre preguntar si hay familiares afectados, si tuvo un dedo supernumerario, que parece una pavada. Nosotros jamás hacemos esas preguntas, pero las tenemos que hacer porque los padres no se acuerdan. Y si hay cambios de conducta, ya saliendo de lo que es Bardet-Biedl, pero todas las distrofias que empiezan a edades muy tempranas pueden acompañarse de trastornos de conducta o del sueño, y las lipofucsinosis son la primera manifestación que tienen, además del cambio de visión. Entonces tenemos que ir a buscarlas. Esa es la importancia también de los genéticos cuando uno sospecha, ¿no? Allanan bastante el camino. Y trabajar junto con el clínico pediatra por todas las complicaciones que tienen. No sé si alguien quiere mencionar algo.
el año que viene Buenos Aires va a ser sede del meeting de investigación en ciencias de la visión, así que están invitados. Esta es rarísima, ¿no, Laura? ¿Vos viste algún caso más de esta de Bardet-Biedl o es el Sí, primero pero que ves? no, vi dos más. No, sí, son raros, pero no tan raros. Lo que pasa es que los que vi eran más de libro. Eran gorditos, con retraso madurativo, ya venían con el sello puesto de Bardet-Biedl. Pero estos dos hermanos, la verdad es que no lo pensabas, porque no tenían ni siquiera sobrepeso. ¿Mm? Pero lo más importante es eso, que nos acordemos de las distrofias que empiezan a edades muy tempranas, porque la mayoría no empieza en la primera década. ¿Mm? Sí, De y estas las, distrofias no tienen ningún tratamiento en vista, ¿no? ¿O hay algo de Hay investigación, en algo? investigación, pero lo que pasa es que, bueno, claro, al ser sindrómicas, vos podrías intentar una terapia génica en la retina, pero no tiene un tratamiento sistémico. Sí han dado buenos resultados a largo plazo los trasplantes renales, que es por ahí la causa de morbimortalidad en estos pacientes también. Pero bueno, el desarrollo neurológico, hoy no tenemos tampoco mucho por hacer. Sí, el manejo de la depresión, de la ansiedad, eso sí lo pueden hacer. Y que fue interesante la forma de presentación. Mi reflexión fue qué boluda como no lo pensé, pero porque no tenía muchos elementos para sospecharlo. Hoy le voy a contar los dedos a cada uno que entra al consultorio también. No, porque ya están operados, no me escuchaste, se lo tenés que preguntar a los Y padres. Además de Sí, chocar ahí 5, le voy a contar los dedos. ahí retomaste el idioma de Emilio, ¿eh? Te aviso. Sí. ¿Qué es postaxial polidactilia? Porque decía algo de posaxial, Posaxial, la de afuera. o sea que Polidactilia, sí, de fondo. posaxial. El sexto dedo, después del meñique. Bueno, Bueno, ¿quién va? si les ¿Están parece, comparto despiertos? pantalla. Eh, Ahí está. Bueno, buen día. Yo les voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de un varón de 27 años que fue derivado porque tenía toxoplasmosis en el ojo izquierdo. Como antecedentes era miope de -350, según él, el ojo izquierdo era su ojo amblíope, pero no había una gran diferencia refractiva entre ambos ojos y no tenía ningún otro antecedente de relevancia. Lo vemos a este paciente en marzo del 2023. La agudeza visual del ojo derecho era de 20-25 en ese ojo y de movimiento de manos en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía el ojo derecho era normal y el ojo izquierdo tenía precipitados gruesos inferiores, 2 cruces de Tyndall, no tenía sinequias y la córnea y el cristalino estaban transparentes. La presión normal, y no tengo fotos de ese ojo, pero el de ese día, digamos, pero el ojo derecho era normal y en el ojo izquierdo tenía vitreitis de una cruz y un foco activo macular asociado a la arcada temporal superior. Él había consultado hacía 2-3 días en otro centro y le habían indicado Bactrim Forte cada 12 y P-Forte y juego pupilar por la uveitis anterior, así que siguió con este tratamiento. Cuando vuelve en abril de 2023 al control, ahí vemos que el foco estaba activo, se veía bastante turbio hacia adentro del ojo, tenía una vitreitis de 2 cruces más o menos, y todavía tenía la uveitis anterior, una cruz de Tyndall más o menos. Entonces, como acá sigue activo con el tratamiento anterior, lo que hacemos es rotarle los antibióticos de Bactrim a pirimetamina y acitromicina. Las dosis que usamos es de 25 miligramos de pirimetamina y 250 de citro. Y corticoides orales para limpiar un poquito el vitrio de 1 miligramo por kilo día y bajar cada 4 días. Más el P-Forte por la uveitis anterior. Bueno, al mes, al control, se ve bastante mejor. O sea, el vitrio había limpiado bastante. El foco estaba más chico, fíjense la diferencia.
más plano, los bordes más netos, así que como venía respondiendo al tratamiento, se le dejó el mismo tratamiento hasta que esto se cicatriza. Les muestro un OCT que le hice sobre la lesión porque se veía bien y para la doctora Palacio que le gustan las imágenes multimodales, se ve perfecto cómo el foco de retinitis en la toxoplasmosis afecta todo el espesor de la retina, además hace como una sombra posterior y hay un aumento de la coroides que es focalizado relacionado con el foco de retinitis y se ven algunos puntitos hiperreflectivos en el vitrio correspondientes a la vitreitis. En mayo se vuelve a ver todo un poco más turbio para dentro del fondo de ojo. El foco estaba igual, no terminaba de curar, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Apareció este pigmento acá delante del foco. Hay un poco de pigmento por acá abajo. Y bueno, cuando lo haces mirar para arriba, para un costado para el otro, en el temporal superior tenía un desgarro con un desprendimiento de retina asociado. Había un poco de pigmento ahí también en ese sector. Acá se puede ver un poquito de vasculitis. Y el desprendimiento de retina en la toxoplasmosis no es algo muy frecuente, pero está reportado más o menos en el 6% de los casos. Y quiero preguntarle a ustedes qué harían en este paciente que tiene una uveitis activa y un desgarro con desprendimiento de retina. Operarlo. Bien. Y operarlo y ¿Y qué láser a la lesión de último. ¿Y qué le ponen? ¿Le ponen gas, aceite, aire, ni idea? ¿Alguna cosa? Y aceite. Bueno, Pero eso no es fue lo que superior ahí hicimos. Es el temporal superior. que Sí. podría ponerle gas tranquilamente también. Bueno, nosotros le pusimos aceite porque por estas propiedades supuestas bacteriostáticas del aceite, a ver si terminaba de curar, porque llevaba desde marzo con este foco. Y acá, esto es en el control postquirúrgico, en junio, esto fue en mayo, esto es en julio, sigue activo. Venía bien la retina aplicada hermosa, pero el foco no termina de curarse. ¿En la Bueno, cirugía le y en hicieron agosto, láser, Steffi? Eso. no, fue un láser muy miedoso, muy poquito, yo lo propuse, pero bueno, por la localización la cirujana no se animó a hacerle con gran potencia, así que prácticamente podríamos decirle que no fue suficiente. Y acá les muestro una autofluorescencia que se ve bien el halo hipoautofluorescente, que es la parte que está más cicatrizada, y la parte hiperauto, que es el centro que todavía está activo. Este paciente en este momento con la corrección y con una corrección y con pinhole B2070, o sea que tiene a pesar de todo esto que vemos en la mácula. Y en agosto sigue activo y yo me empiezo a poner nerviosa porque ya viene con varios meses de tratamiento sistémico, ya no tiene el vitrio, con lo cual hay mediadores inflamatorios que hemos limpiado, entonces acá arranco y le pongo la primera clindamicina intravítrea. La duda un poco es cada cuánto hay que poner también la clindamicina intravítrea en un paciente que está vitrectomizado y con aceite. Entonces, los síntomas más o menos a los 15 días, y acá le pongo la segunda clinda, y le hice un poco de láser en el consultorio, que se ven ahí algunos puntitos blanquitos, también no muy fuerte, un poco temerosa, porque la ubicación de la lesión me daba como un poco de nervio, y hay que ponerle mucha potencia al láser. Entonces, como no sabía más o menos cada cuánto le tengo que poner la clinda y tampoco encontré mucho en la literatura, fui a preguntar, ¿no? A ver a otros qué les parecía. Y ahí me encontré a Agus y a Sebas en algún pasillo, entre ellos los castores Cascarrabias, y tampoco se pusieron de acuerdo. Bueno, eso no es algo raro. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar al que sabe más. Y esta fue la cara de Emilio diciéndome, ni idea, cada 15 estamos todos de acuerdo que está bien ponerle la clindamicina. Entonces en septiembre llevaba la segunda, en octubre le puse la tercera, hizo además una oclusión de rama ahí, que tampoco es muy frecuente, pero está descrito que cuando los vasos pasan por el foco,
por la necrosis y la inflamación, altera la pared del vaso y eso podría influir y hacerse el trombo. Entonces ya este chico tiene la tercera intravítrea y el foco activo. Acá les muestro la autofluorescencia. Entonces, después de 7 meses de tratamiento con tratamiento sistémico, 6 meses con pirimetamina y acitro, 3 clindas intravítreas, con un láser, que bueno, que por ahí no es suficiente, y con la vitrea y el aceite, que por ahí también lo que uno falló es en hacerle un láser un poco más intenso, el paciente sigue activo. Entonces a veces las cosas son como las puertas pentágono, ¿no? A veces todo es un poco más duro que la realidad y uno se queda pensando qué más podría hacer. Y esto de tanto tiempo de tratamiento y que se mantenga activo no es algo nuevo, esto lo venimos viendo. Y les voy a mostrar otros ejemplos de este paciente, por ejemplo, que vino en mayo del 2022, que tenía un gran foco de retinitis ahí temporal. Él había comenzado con el tratamiento en marzo, porque hacía 45 días que estaba con síntomas. Y en mayo todavía estaba activo. No había sido su primer episodio, él tuvo un episodio en julio del 2021 que resolvió con pirimetamina y acitro en 7 semanas. Y ahora ya llevaba 3 meses y seguía activo. Entonces, acá vemos cómo pasa el tiempo y el foco está activo, y con 4 meses de tratamiento oral, con Clindidexa y 2 sesiones de láser. Sobre la lesión, Emilio ahí sí le hace una vitrectomía con un láser bien discreto, como le gusta a él. Y Bueno, en programas septiembre del 2022, periféricos, no te tires a menos. Se Es llama más fácil subumbral, se eh, llama en eso, porque está de moda, yo subumbral. Bueno, y en septiembre cura. Entonces, finalmente, en septiembre de 2022, suspende el tratamiento y después de 6 meses de tratamiento oral con 5 inyecciones intravítreas, 2 sesiones de láser, vitrectomía y láser, esta toxo curó. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? En julio del 2022, consulta a esta mujer que tenía este foco activo, además tenía bastante vasculitis como en rama congelada, vitreitis intensa, y se inició con bacterimicorticoides. Al mes seguía activa, entonces se derrotó a pirimetamina y acitro, y en ese mismo mes se le puso Clindidexa. En septiembre todavía estamos activos, sigue con el tratamiento sistémico, acá ya lleva 3 inyecciones de Clindidexa, y en octubre, bueno, 4 inyecciones, láser, el tratamiento sistémico no termina de curar, entonces Emilio le hizo la vitrectomía con el láser, de nuevo, bien tranqui ese láser, como que casi ni se ve, y en febrero del 2023 ya estaba resuelto. Entonces otra vez 8 meses de tratamiento sistémico, 4 inyecciones de Clindadexa, láser y vitrectomía y láser. Entonces uno cuando piensa en toxoplasmosis ocular, a mí me pasa que digo, esa la sé, buenísimo. Qué bien que sea una toxo. Y de repente no todo es tan fácil, a veces se complican las cosas. Y esta falla en la respuesta al tratamiento la hemos visto más o menos cerca del 5%. Emilio tiene unos 800 pacientes con toxo, y más o menos 40 de estos pacientes se comportan de esta forma, que necesitan más de 3 meses de tratamiento, o que incluso bajo tratamiento aumenta el tamaño de la lesión. Entonces, la severidad de la enfermedad puede estar asociada a diferentes factores. Tenemos los factores ambientales, hay reportes de que acá en Argentina y en Brasil tenemos mayor gravedad o severidad de la enfermedad comparado con otras regiones como Estados Unidos o Europa. Y esto también tiene que ver con factores que se relacionan con el parásito, porque tenemos diferentes cepas. Hay un artículo interesante de Alejandra de la Torre que hizo un estudio comparó cepas de Colombia y Francia, y bueno, en nuestra región tenemos cepas más virulentas. Y un poco las cepas también están relacionadas con la sensibilidad a los antibióticos, así que todo esto puede ser cosas que jueguen en contra del paciente, ¿no? O a favor de la severidad.
y los factores relacionados con el huésped, la competencia de la inmunidad del paciente es fundamental, y también la edad podría ser un factor que se asocie con mayor severidad. Entonces, lo más importante en estos casos es reconocer estas formas atípicas, ¿no? Y pensar que uno puede hacer combinaciones de tratamientos, que el tratamiento antibiótico vía oral, excepto algún caso muy puntual, se lo damos a todos, que la clindamicina intravítrea tiene muy buen efecto. De hecho, en pacientes, por ejemplo, embarazadas, se les puede tratar solamente con clindamicina. Y si tenemos estos casos más atípicos, juntar los tratamientos coadyuvantes, digamos, favorece a la curación. Que el láser, bueno, por ahí tiene que ser suficiente, ¿no? No solamente sobre la lesión, sino tratar de hacer sobre los bordes de la lesión para evitar las recurrencias. Y que, bueno, siempre está la posibilidad de la cirugía. Por ahí algo que faltó en nuestra cirugía es hacerle un láser un poquito más intenso. Por ahí hay que tener cuidado, obviamente, por la localización, pero bueno, desde el foco para arriba se podría hacer un poquito más. Y bueno, eso sería todo. No sé si quieren acotar, preguntar. Hace muchos años Howard Tesler propuso, digo, para estos casos resistentes como el tuyo, que ya no sabes más qué hacer y decir, no sé, lo de los antibióticos y el aceite de silicón, digamos, no hay un consenso tampoco, así que, porque eso pasó lo mismo con los antibióticos para endoftalmitis, de cuánto le pones y nadie sabe. Pero en la toxo se me ocurren dos cosas, siempre estaba la cuádruple terapia que proponía Tesler, agregándole clinda oral al tratamiento que ya tenía, que bueno, vos lo estás poniendo intravítero, entonces tampoco sabemos qué beneficio le va a traer darle clinda oral a ese paciente. Y después la otra pregunta que por ahí me hacen seguido es si subirle la dosis de pirimetamina a estos pacientes le cambian algo. No lo he hecho muchas veces, pero mi experiencia es que cuando no responde, por más que subas la dosis, no pasa nada. Pero bueno, serían las dos alternativas a este que no responde, subirle la dosis y agregarle clinda oral. Estos dos pacientes que mostré tuyos de los segundos dos, ambos le subiste las dosis y ninguno de los dos respondió a pesar de... Sí, uno pesaba sintomática. 130, ¿no? Por ahí tenía un Bardet B de Laura, no sé, le voy a mirarlo, le voy a preguntar de los dedos. Ese miedo que decías vos, hacerle un láser intenso, comparado con no hacerlo. No, escuché la pregunta. ¿Cómo fue? Repetir, Artur, que se me cortó la... Perdón, estoy con mala señal. El miedo al láser intenso, ¿tiene alguna base? ¿Es realmente tan peligroso comparado con no hacerlo o no hacerlo completo? No, por No, ahí me parece que el miedo es por la localización porque este está en la mácula, justo ahí, muy cerquita. sí, obviamente esas lesiones se van a agrandar, las mías eran periféricas, eran ideales, por eso me hago el guapito ahí, pero en el caso de Steffi, donde está ahí, sí, le hubiera hecho de la mitad para arriba, eso seguro, pero no lo hubiera podido completar con el mismo estilo que los otros que le mostró Steffi. Entonces es como se te van acabando las herramientas ahí. Y después la otra cosa, ahí voy a mostrar un caso, pero la otra cosa que en algunos de estos pacientes lo que nos pasó después fue que se reactivaron, a pesar de haber hecho el láser y dosis, bueno, ahora se van a curar y nunca más se reactivan, después se reactivaron y después respondieron a Bactrim solo. Entonces los casos que eran totalmente resistentes, después que se hizo todo esto, respondieron perfecto. Entonces, no sé si era una resistencia antibiótica. Entonces cada vez me queda más oscuro el por qué estos tipos no responden al tratamiento. Como dice Rubens Belfort, cada vez digo más no sé, pero eso es una sorpresa. Ves cada vez más toxos y cada vez responden o tenés más de estos desafíos que no entendés mucho qué está pasando. Bueno,
Le muestro este caso de esta mujer de 85 años que consulta ahora en agosto por una sombra y fotopsias en el ojo derecho. La visión era buena, pero ella se quejaba de que veía como una sombra y tenía luces. Le habían dicho que tenía trombosis venosa, el ojo izquierdo tenía mala proyección luminosa por un traumatismo, tenía como antecedentes hipertiroidismo y dislipemia, para los 85 bastante bien, dos cositas. La agudeza visual era buena, 8 décimos, tenía alguito de catarata, nada importante, la presión estaba bien, y en el fondo de ojos tenía esto. Que ven que el vitrio estaba claro, la mácula estaba bien, por eso tenía sus 8 décimas de visión, y temporal de la mácula se ve una lesión sobrelevada, se ven algunas hemorragias, se ven exudados, no se ven muchas alteraciones en la circulación retinal. Acá es bueno, no agrega demasiado, eso es otro compuesto, se ve como una atrofia de la retina ahí en la parte temporal superior. Y si les ayuda, esta es la autofluorescencia, donde se ve bien la circulación, pero no agrega mucho más. ¿Algún otro estudio le pedirían o alguna orientación? Una RFG. Eso. Eso, un RFG. A Bueno, ver, puedo decir una ventana, ¿no? Periférica. ahí está la RFG, donde la circulación retinal se ve que está perfecto, claro, porque uno por ahí podría pensar en una alteración retinal como un COACH o un tumor vasoproliferativo que tenga alterado la circulación retinal, y acá la circulación retinal está bien, en el tardío se ve que hay como una hiperfluorescencia ahí en ese lugar, pero lo demás parece todo bloqueado. ¿Y ahora qué hacemos con la RFG? Una ecografía. Una ecografía, ¿y qué esperas encontrar en la ecografía, Artur? En la práctica no espero encontrar mucho, pero da la impresión de que todo lo que está debajo de la retina, o la gran mayor parte de lo que se ve debajo de la retina, la zona de bloqueo, es como si fueran una masa de exudados. Entonces tendría que haber algo en la coroides que esté exudando. En la zona esa donde está sangrando, tendría que haber alguna masa coroidea que está exudando. ¿Qué Lo que se ve exactamente? sobrelevado, ¿qué es? Parece una mezcla de sangre y exudación, básicamente. No creo que sea un Naranja. tumor. ¿Vos no pensarías en un melanoma en este caso? Podría ser un melanoma que haya sangrado, pero no es común que un melanoma produzca tanta exudación. He visto casos, pero no es muy común. Y no me gusta mucho la coincidencia que haya toda esa atrofia del epitelio pigmentario hacia arriba. De todos modos, bueno, un melanoma también ayudaría a la ecografía para encontrar si hay una zona de baja reflectividad, homogénea, etcétera. Pero no apostaría por un melanoma a primera vista. ¿El otro ojo era normal, Emilio? Sí, el Buena fondo del pregunta. otro ojo era normal, tenía mala visión por el trauma, pero sí, no tenía ninguna de estas lesiones. Y una colirretinopatía hemorrágica exudativa periférica. ¿Qué edad tiene? 85. 35. Sí. No tiene el aspecto, pero podría ser. No tiene el aspecto más de alteración del epitelio pigmentario típico, pero sí podría ser. Con 85 podría ser. Es Aunque una la buena, mácula esté normal. aunque la mácula esté normal, es una buena propuesta. Normalmente tendría que tener alteración del epitelio pigmentario, como lo que se ve en una maculopatía seca, pero en la periferia. Y eso tendría que estar en los dos ojos. Es una buena Y, observación. No me había avivado, tenía mala señal y no oí lo de los 85. En y todo una caso, metástasis, ¿vos pensarías en alguna metástasis? con esa cantidad de sangre y esa cantidad de exudados, no. Las metástasis exudan líquido, pero no tanto exudados duros. Y tampoco sangre, no es común. Existen casos, pero no es común. En todo hay excepciones, ¿no? Pero si la ecografía no me da nada específico, yo creo que el tema aquí sería antiangiogénico por si es una exudativa periférica y observación para ver qué es lo que aparece debajo de la hemorragia. De hecho, la última semana tuvimos 2 casos así con hemorragias subretinales que no estoy seguro si hay un tumor o no.
Entonces muchas veces los ponemos en observación si no encontramos nada en la ecografía. Yo me acuerdo de ese caso del melanoma que había sangrado, Sí. pero porque le habían pegado un tortazo en el ojo y se lo merecía. Eso es lo que quedaba claro. Pero tenemos otros dos casos, que uno era una señora grande, así que parecía una exudatividad periférica, y la otra era una mujer de mediana edad, que no parecía tanto, pero que al final apareció melanoma. O sea, son 3 casos que apareció un melanoma debajo de una hemorragia, pero 3 de más de 300, ¿no? Bueno, el caso sí, un poco los diagnósticos diferenciales que uno plantea en esto, lo que venimos hablando, el tumor vasoproliferativo, pero tiene que tener alteraciones retinales en la circulación, cosa que no tenía. Como decía Arturo, el melanoma, que la ecografía ahí le podría ayudar un montón. La metástasis y angiomas son otros mucho más raros, y el otro, que es un poco lo que estamos viendo acá, que es la corioretinopatía exudativa periférica hemorrágica. En cuanto al es el diagnóstico que yo le hice por todas esas alteraciones, y además el bloqueo y que mostraba esa hiperfluorescencia también nos orientaba como que estaba la neovascularización ahí atrás de ese bloqueo. Te iba a preguntar, eso es como si fuera eso es lo que se llama discoide periférica, es como una membrana vascular periférica, ¿no? Sí, es como una degeneración macular, pero en la periferia. Entonces tenés ¿Y una por qué no membrana se neovascular. ve? ¿Y la RFG no debería verse como una imagen de membrana? ¿O no se veía por la sangre? ¿Viste lo que era todo el bloqueo que tenías permanentemente en todos los tiempos de la angiografía? Te lo muestro si querés, pero ahí hay bloqueo, en todo este lugar hay bloqueo, y ese bloqueo se mantiene y coincide justo el lugar donde está toda esa exudación, que en realidad es una hemorragia subretinal y hasta subepitelio pigmentario puede ser. Entonces, viste que esas hemorragias ya después de un tiempo se ponen de ese color blanco y lo que te hacen es bloquearte. Entonces, con solo encontrar eso, bueno, es un punto donde hay hiperfluorescencia, pero sí, no se ve mucho con la RFG. El tema es, ¿qué hacemos de tratamiento? Esta mujer veía 8 décimos con este ojo, y tenía una leve nuclear, o sea que esa disminución de visión era puramente por esa nuclear que tenía, o sea, no tenía compromiso macular. Entonces, Yo me sí. inclino a las inyecciones porque he visto varios casos que después siguieron sangrando y se desprendió la mácula, con sangrado de toda la mácula. De hecho, justo la semana pasada vimos uno que sangró y ahora está en la sangre en el borde de la mácula y no lo habían tratado inicialmente. Así que yo no los tomo como algo benigno, lo tomo como algo, una maculopatía exudativa que te puede dejar ciego. Entonces no es maculopatía, pero es exudativa y te puede dejar ciego. Entonces yo personalmente prefiero tratarlo hasta estar Si hubiera, seguro que no está sangrando. si hubiera estado del lado nasal, por ahí lo hubiera observado, sí, coincido con vos, como estaba ahí temporal y cerca, y es el ojo único además, y no querés justamente que la exudación llegue a la mácula, la observación lo hubiera hecho si la lesión estaba del lado nasal, como me pasó hace poquito con otra paciente, pero en este caso le hice un antiangiogénico, por eso mismo, para que no progrese, porque había hemorragia que era bastante reciente y otra que probablemente ha sido más antigua. ¿Y Puse láser, antiangiogénico. ¿Eh? láser no es mejor a largo plazo si es periférico? Si total daño visual mucho no le vas a hacer. Primero que no sabes mucho dónde está la membrana en todo eso y está oculta debajo de toda esa exudación. Entonces tendrías que hacerle a todo eso que además está sobrelevado y no sé cómo le va a llegar el láser a toda esa lesión tan sobrelevada. Si tuvieras una membrana clara, por ahí sí. Así que no sé, yo le hice Ilía, no porque uso Ilía de primera opción, sino porque paso aviso parroquial, justo había tenido 2 casos de TAS asociados a Bastín, algunos otros también por San Juan han Se me había tenido. olvidado. Está el precio del dólar del primero de Acá está Pali también, que había tenido algún caso de esto. Geogénico, por eso mismo que decía Arturo, para evitar que esto progrese a la mácula. Entonces, esta enfermedad, que en realidad uno la reconoce clínicamente, y que en el fondo es ese proceso degenerativo de la retina que tiene hemorragias que están subretinales, subepitelio pigmentario, aparecen con esa masa exudativa. En cuanto
en cuanto a... Aparecen como vimos ahí, está entre la media de la edad, está entre 77 y 83. Son un poco más añosos que nosotros esos palacios, y casi todos son mujeres caucásicas. Solo 30% es bilateral, o sea, casi siempre es unilateral, y tiene asociaciones. La hipertensión, pero uno dice, bueno, a los 85 años puede ser algo común la hipertensión, con la anticoagulación está relacionado también, y lo que se pensaba inicialmente, que eran todos asociados a degeneración macular relacionada con la edad, es solo un porcentaje. Es alto, pero es un porcentaje que tiene asociación. O sea, puede tranquilamente, como esta señora, no tener asociación con degeneración macular relacionada con la edad. Está en el cuadrante temporal. Sí, Vivi. Perdón, además a esa edad tenés mínimo un 30% de pacientes que tienen algún grado de degeneración macular relacionada con la edad, a los 75. De verdad, claro, por eso. Son todas asociaciones de lo razonable para la edad también, ¿no? ¿Y qué más? En cuanto a los estudios complementarios, el OCT, o sea, no es necesario el OCT, o no te ayuda mucho para el diagnóstico de esta lesión, pero sí, si hay disminución de visión, vos podés ver si hay exudación en la fobia o está cerca de la fobia. La ecografía, todo lo que decía Arturo, tiene algunas características que son importantes porque pueden tener forma de domo, pueden ser multilobulares, todo eso no nos agregaría demasiado, pero ninguno de estos tiene excavación coroidea, ninguno de estos pacientes. Las lesiones pueden ser, como decía Arturo, huecas, sólidas, pueden ser irregulares, pero ninguno de estos pacientes tenían movimientos vasculares espontáneos, que eso también es importante, sobre todo de esta serie de los Shields, donde... Claro, uno presenta un caso, dos casos, y estos salvajes hablan de 173 ojos en el estudio de la corioretinopatía exudativa periférica, o sea, un montón, y fácilmente con la ecografía uno lo puede distinguir de un melanoma de estas lesiones. Bueno, acá hay otros ejemplos que... Emilio, Oh. ¿me escuchás? Sí, señor. No, por ahí otra cosa importante en la ecografía es ver el tema de la evolución de la lesión. Tiene cambios dinámicos que no lo tienen los otros tumores. En fase de reabsorción tiene distintas características, eso no lo ves en otros casos. También es importante. Claro, eso es la evolución. Y además, como decía ahí, por lo menos el artículo de SIL, que puedes encontrar cualquier cosa, porque de acuerdo a la evolución, Totalmente. puede tener la sangre nueva, la sangre ya coagulada, la sangre, no sé, puede ser totalmente irregular o puede ser totalmente homogéneo. Y sí, la evolución también ayuda. Claro. Y en lo Sí, que en viste ese sentido, perdón. creo que es fundamental cuando hay algo que tiene algo de volumen como esto, aunque uno esté convencido del diagnóstico, advertir que podría haber un tumor ahí debajo y seguirlo. Como te digo, 3 casos no es un montón, pero he tenido y algunos otros casos que eran no tan de exudativa como esta, pero que eran, bueno, un tumor con un poquitito de hemorragia, resultaron ser también. Entonces, siempre hay que seguirlo. Y para seguirlo, bueno, como uno lo tiene que seguir igual, es bueno mirarlo, pero tener las sospechas. Yo quería Y hay consultarte. una cosita más, perdón, que por Dale. ahí creo que sumaría. En la imagen que se ve allí y en la otra que presentaba Emilio se ve claramente que todos los vasos van por encima, como que la retina está desplazada, digamos, por una masa que está posterior, pero en un vaso proliferativo eso no sucede, está en el espesor de la retina, o sea que la estructura anatómica se altera claramente en un vaso proliferativo, ¿no? Que difiere con esto que estamos viendo. Así es. ¿Laurita? No, te quería preguntar, en esas series así de tantos pacientes que viste, mencionaba, digamos, cómo suele ser la evolución. Vos le haces el antiangiogénico y suelen necesitar una serie de 3, con uno en general va. ¿Cómo se maneja? No sé. ¿O qué es lo esperable en estas lesiones? Lo esperable es desde la resolución espontánea. Yo te contaba que tuvo una mujer que le enredé, le hizo en los 2 ojos y siempre lo hizo del lado nasal, ella notaba una sombra, pero no le afectaba la visión, además ya tenía una maculopatía seca. Y en esos 2 casos nunca le puse ni antiangiogénicos y vos lo ves que esto se reabsorbe solo. Creo que esta es la primera que yo trato con antiangiogénicos.
esta que te acabo de mostrar, y fue reciente, así que no sé mucho. Desde uno solo se pueden resolver. No me acuerdo de la serie de Shields, esa de todos esos casos, a cuánto los había tratado, a cuánto los observó, tendría que fijarme, pero no sé. Yo personalmente, a todos los que tienen sangre fresca o que veo que están exudando activamente, incluso si están nasales, prefiero tratarlo. Creo que el tratamiento es bastante inocuo dentro de todo y comparado con esperar a que sangre, no deja de ser importante, sobre todo en un ojo único. Pero tengo un montón de casos, o sea, no son los cientos de los Shields, pero son decenas de casos ya vistos y tratados y diagnosticados. Así que me inclino más por tratarlo porque, bueno, un poco como vos le perdiste el miedo al láser, yo le perdí el miedo a la inyección. Comparado con tener Sí, una cosa que exuda. cientos de miles, y en el caso le haces, como preguntaba Laura, le haces una sola y ves qué pasa, no le haces una No, serie de 3. no, en general le hago, si veo exudación activa, como en el caso que mostraste vos, le haría serie de 3. O sea, los trato como si fuera una mácula. ¿Ah? Claro, Hasta que pero yo no hay no nada veo que muy para de reglado, sangrar, por lo que veo, no, no ¿no? hay nada arreglado. De hecho, tenemos un caso que le hicimos 3 inyecciones, se secó por completo, quedó la sangre organizada. Meses después hizo un enorme sangrado que le incluyó toda la mácula en el ojo bueno. Le hicimos una cirugía, le drenamos, le dimos vuelta a la retina, le sacamos la sangre que tenía bajo la mácula y con el tiempo, debajo de la hemorragia, apareció un melanoma. O sea, puede haber de todo. No, no hay muchas reglas. La regla es mírenlo, mírenlo, mírenlo. Pero si está sangrando, yo lo inyecto. Sí, una consulta, así como planteo. ¿Por qué no hacerle crío? Eso es una vez y listo, se acabó el problema para siempre. No sé si con una crío es tan eficiente para una membrana, pero habría que ver. Podría ser perfectamente. El tema es la ubicación también, ¿no? Pues si miras estos casos de acá, Está muy atrás. el de la izquierda es más complicado y el de la derecha, mirá todo lo que tiene y andás a ver dónde está la membrana. Tenés que congelarle medio ojo. No, es que cuando no ves, no podés hacer láser de ningún tipo. El láser es para lo que se ve. Esto no se ve porque está tapado por sangre y exudado. Lo habitual es que esté tapado por sangre y exudado. Muy difícil que lo agarres a esto en la etapa que se ve la membrana. Existen casos, pero son excepciones. Sí, yo pensaba en el caso que mostró Emilio al principio, que era más localizado. Podría ser. Sí, pero bastante posterior. Podría ser. Y además hay que pensar un poquito en las recurrencias que puede tener esto, ¿no? Porque no es que se terminó la cosa. No se puede repetir. Aparecen, sí, es verdad. ¿Cuántos son bilaterales de estos? Si lo dijiste, no escuché. 30%. ¿30%? Sí. Igual, en mi experiencia, casi siempre hay signos bilaterales. O sea, es como si fuera una maculopatía seca, o sea, una periferia con alteraciones bilateral prácticamente siempre. Cuando yo veo una periferia muy sana en el otro ojo, digo, pucha, esto puede ser un melanoma, puede ser un tumor. Porque la enorme mayoría tiene ese aspecto como desgastado de un ojo viejo. No como los nuestros. Ayuda mucho el campo amplio, ¿no? Tenés más del 50%. El campo amplio. El campo amplio. En California es clave. Sí, acá sí. Estamos hablando acá porque yo estoy acá, ¿ves? Ahí está. Bueno, siendo las 8:30, en honor al tiempo, terminamos Vos con decís que Ateneo. estuvimos Gracias. impecables. Impecables, Laura. Y Steffi. ¿Cómo los ¿Qué equipazo? tocó Palacio? ¿Cómo los marcó con el comentario de los añosos? Quedaron sí, les quedó quedaron bien todos grabado. dolidos. Dale tiempo, que ya le va a llegar. La fue la mejor de la Ateneo, gracias. ¿Qué? No le entiendo nada, no quiero. Bueno, adiós. A seguir rajando la tierra.